Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que hoy estoy con sentimientos encontrados, o sea, tengo emociones contradictorias. En sencillo, como dicen, estoy contento y triste a la vez. ¿Por qué estoy contento? ¿Recuerdan que todos los viernes por mi barrio cada familia vecina hace una actividad en un área donde todos los demás de la cuadra pueden verla evitando el contacto físico? ¿Recuerdan a los Vilca? Ellos son vecinos del lugar. Hicieron una actividad donde bailaron huayno y varios vecinos menospreciaron el baile o se burlaron de esa costumbre andina tan chévere. Y yo no dije nada, porque el hecho me agarró de sorpresa y me arrepiento. La cosa es que ya hablé con las y los vecinos. Les expliqué por teléfono lo que hemos estado viendo en el programa sobre la importancia de la valoración de la diversidad cultural y el respeto que merecen las costumbres de cada grupo humano. Con mayor razón los grupos provenientes de cualquier región de nuestro Perú. ¿Y me entendieron? Aunque algunos no tanto. Por eso les dije que compartiría con ellos lo que vamos a hacer hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues veamos todas y todos en casa cómo estamos en la ruta, cuánto hemos avanzado y lo que nos queda por desarrollar. Los programas anteriores trabajamos la lectura del texto sobre diversidad cultural. Por su extensión la dividimos en dos. En un programa vimos la parte 1 y en el otro la segunda parte. De esa lectura extrajimos ideas principales e incluimos datos complementarios. Esta información fue crucial para el siguiente paso: planificación y escritura del borrador o primera versión de nuestro artículo de opinión. Aquí recordamos cómo se planifica un texto para empezar con la escritura de nuestro borrador y aprendimos sobre lo que es un artículo de opinión y su estructura. Hoy revisaremos nuestro borrador y llevaremos a cabo la corrección, redacción y difusión de la versión final del artículo de opinión. ¿Qué les parece? En este programa tendremos la última actividad de este tema tan importante, como es la valoración de la diversidad cultural en nuestro país. Y yo compartiré mi trabajo con mis vecinos. Eso es lo que me tiene contento. Pero lo que me pone un poco triste es que el otro día yo estaba en una clase de huayno bailando y me caí. Así que creo que por el momento voy a dejar mis clases de huayno. Lo sé, pero ¿qué se va a hacer? Ya me puse crema y tomé un desinflamante. Solo me queda descansar y mantener el ánimo arriba. Así me recuperaré y podré volver a disfrutar mis clases de huayno. No, lo siento, no puedo bailar. Ya me vieron cojear. Otro día será. Ya quisiera volver a hacerlo, pero me lo impide la lesión. Quiero comenzar mostrando el reto que se nos dejó en el programa de la otra vez. Escribe el primer borrador de tu artículo de opinión sobre la diversidad cultural del Perú. Con todo lo aprendido en ese programa, empecé a escribir yo también el mío. Al principio fue un poco difícil. A veces como que uno se hace muchas paltas con toda la información que tiene, pero solo hay que respirar, organizar las ideas y dejar que éstas fluyan. Pero sobre todo, divertirse. ¿Quieren saber qué paso seguí para escribir mi borrador? Primero, vayan por el suyo. Cojan sus apuntes, hojas, lapiceros, lo que tengan a la mano para poder trabajar. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen? ¡Buenazo! Como ya habíamos recordado la otra vez cómo planificar un texto, completé este cuadro para tener las cosas recontra claras. Nuestro tema, como bien sabemos, es la diversidad cultural del Perú. ¿Con qué propósito? Concientizar a la sociedad de valorarla y respetarla. En mi caso, sobre todo, a mis vecinas y vecinos. Nuestro público puede variar. Yo, por ejemplo, decidí inclinarme por las y los adolescentes peruanos. ¿Por qué? Porque quiero mostrar mi artículo a mis vecinos y quiero que lo entiendan también sus hijos, ya que me parece necesario que desde las nuevas generaciones estos temas sean de prioridad máxima. Por eso, el registro lingüístico
que usaré es el informal, o sea, no utilizaré palabras muy complicadas. En cuanto a la fuente de información, es el texto que hemos leído, la adaptación de lectura, Diversidad Cultural, UNESCO 2015, y mis propias experiencias. Hasta ahí todo bien. El siguiente paso fue este, que ya les había compartido el programa anterior. Se trata del resumen de la lectura que hemos venido trabajando y algunas de mis ideas sobre ello. Este organizador, como ustedes bien saben, contiene lo más importante, por lo que es un insumo crucial y es necesario tenerlo a la mano. Siguiente paso, el esquema. Aquí coloqué de manera breve las ideas que desarrollé en la escritura del borrador. ¿También lo hicieron ustedes en casa? ¡Miren el mío! Si se fijan, obedece al orden de la estructura de un artículo de opinión. En la parte superior, donde dice título y autor, ¿qué puse? Yo decidí llamar a mi artículo Respeto hacia la diversidad cultural. Abajo del título puse quién lo escribió, o sea, yo, por Jonathan. En la entrada escribí sobre la situación de la familia Vilca. Ahí anoté lo siguiente. Bueno, creo que aquí es importante empezar hablando brevemente, sensibilizando a mis lectores, concientizándolos respecto a la valoración de la diversidad. En la parte de información escribí añadir ideas extraídas de la lectura Diversidad Cultural, adaptación de Diversidad Cultural UNESCO 2005. Ideas base, ideas sobre las que se va a apoyar mi opinión, mis propias ideas, es decir, coloqué datos de la lectura que sirvieron de base a lo que pensaba e iba a decir, como por ejemplo, ¿qué es la diversidad cultural?, sus elementos y su valor positivo para la sociedad, y muy importante, mis propias ideas respecto a ello. En el desarrollo puse, ¿por qué la diversidad es un aspecto positivo? Enriquecimiento mutuo, sincretismo, fusión, a nivel de sociedad. Enriquecimiento mutuo, a nivel personal. Ahí básicamente coloqué por qué creo que es valiosa la diversidad. Por un lado, enriquece la dinámica social en general, y por el otro nos enriquece también a nivel personal, pues fomenta nuestros valores. Finalmente, en la conclusión puse, resaltar la importancia del tema. Ahí refuerzo por qué es crucial la concientización de la diversidad cultural. ¡Listo! Ese fue el esquema que seguí. ¿Quieren ver cómo quedó mi borrador? Veámoslo, Jonathan. ¡Profesora, qué gusto verla! Hola, Jonathan. Hola a todas y todas en casa. Espero que se encuentren bien, sobre todo con la energía necesaria para seguir trabajando lo que han venido haciendo hasta ahora. Profe, ¿lista para ver mi borrador? Como podrán ver, hay algunas tachas. En este paso, todo error está permitido. El borrador es eso, un texto susceptible de borrones y constantes cambios. ¿Qué tal les fue a ustedes en casa? Seguro les fue igual de bien. Entonces, ¿estamos listas y listos para empezar a corregir el borrador y escribir la versión final del artículo de opinión? Yo creo que sí. ¡Vamos con todo! Primero, comenzamos leyendo mi borrador. Te ayudo. Respeto hacia la diversidad cultural, por Jonathan. El Perú es un país en el que existe una gran diversidad cultural. Se ha pensado que la diversidad cultural no es positiva. Por ello, algunas manifestaciones culturales son discriminadas. Es importante por eso entender muy bien a qué se refiere la diversidad cultural. Según el texto Diversidad Cultural de la UNESCO publicado en el 2015, se refiere a la totalidad de comunidades culturales existentes en el mundo, que poseen identidad propia, según los elementos particulares que la definen, su religión, lengua e historia. La diversidad es una condición buena, no mala como se la viene tomando hoy en día, que debe respetarse y valorarse. Continúo yo.
Por un lado, la diversidad cultural es positiva porque se da un mutuo enriquecimiento entre distintas culturas. Este enriquecimiento se puede dar en distintos ámbitos, como la gastronomía, la moda, incluso la lengua. De no haber tenido influencia de los chinos, no existiría el chifa, que es comida preparada a la peruana, con insumos de origen chino. De no haber tenido influencia de la cultura norteamericana, en Navidad no armaríamos un árbol ni tomaríamos chocolate caliente. Si el castellano no hubiera tenido influencia del quechua, no usaríamos palabras como calato o carpa, que provienen de las voces cala y carpa, respectivamente. Por otro lado, la diversidad cultural es positiva porque se da un enriquecimiento a nivel personal, pues empezamos a cultivar ciertos valores. Por ejemplo, a través de actividades propias de una cultura, como la andina, aprendemos del trabajo que se hace en comunidad, como la preparación de la pachamanca, donde cada integrante de la familia participa cumpliendo una función específica. Aprendemos de la solidaridad en la celebración de una pollada, comida organizada entre los migrantes, a fin de recaudar fondos para alguna cosa. Para terminar, en nuestras manos está respetar las distintas culturas que existen en nuestro país. Todas tienen el mismo grado de importancia. No tendría ningún sentido que una persona de una cultura determinada sea víctima de discriminación. La diversidad cultural es realidad, y es una realidad positiva, pues como ya vimos, fomenta un enriquecimiento a nivel social y a nivel personal, con el aprendizaje de valores. ¿Qué tal, profe? ¿Vio mi título y autor? Entrada, información, desarrollo y conclusión. ¿Qué tal combinación? Título y autor, entrada, información, desarrollo y conclusión. Muy bien, Jonathan. Ahora empecemos a corregir. Espero no quedes noqueado. Uy, ¿escuchó? Justo llegó el momento de ir a comerciales. Te salvó la campana. Es una broma, Jonathan. Acuérdate de que aquí nadie sale noqueado. Siempre nos podemos equivocar. Si no sabemos algo, no hay nada mejor que preguntar. Es la única manera de aprender. Lo sé, profesora. Espero que también sepan eso todas y todos en casa. A comerciales y ya regresamos. TV Perú, primero mi salud. A 1 hora y media de Ica, encontraremos primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola a todos y todas en casa. Ya regresamos para continuar con la corrección del borrador. Antes de continuar, me gustaría hacer un par de pequeñas observaciones. He hecho un par de anotaciones en tu versión de borrador. Están en rojo. El hecho de que tu público objetivo sean las y los adolescentes no quiere decir que el registro lingüístico a utilizar sea el informal. Recuerda que estamos trabajando un texto escrito, concretamente un artículo de opinión, el cual exige el uso de un nivel formal del idioma. Lo que puedes hacer es simplificar esa formalidad, de manera que las y los adolescentes te comprendan sin problema. ¿Está bien? Allá, profe, buen dato.
¿Y por qué en fuentes de información ha escrito no es la única fuente? Porque intuyo que la lectura que trabajamos y tus experiencias no han sido las únicas fuentes. Tú eres bien curioso y seguro que has consultado otros textos. Ah, sí, consulté más artículos sobre el tema y algunas palabras en el diccionario de la Real Academia Española. Recuerden en casa que toda fuente que utilicen para redactar un texto escrito debe ser citada. Muy bien. Lo que sigue ahora, antes de empezar a escribir la versión final de nuestro artículo de opinión, es repasar una información muy importante, las propiedades del texto. Vamos recordando entonces que son 3. 1. Adecuación. 2. Coherencia. Y 3. Cohesión. La primera propiedad se refiere, como acabamos de mencionar, al registro lingüístico, ¿no? El cual puede ser formal o informal. Exacto. Como estamos trabajando un texto escrito con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre el respeto y la valoración hacia la diversidad cultural de nuestro país, nuestro registro va a ser formal. Ojo, no todos los textos escritos son formales. Hay unos que son informales, como los chats de WhatsApp, las cartas o correos electrónicos a nuestros amigos o familiares, los diarios personales. Listo, profe. Anotado. Seguimos. La segunda propiedad es la coherencia. Esta se puede referir a 3 aspectos: el sentido, a la repetición y a la omisión de información. En cuanto al sentido, las ideas del texto deben estar relacionadas entre sí, para que todos entiendan de qué se está hablando. ¿Recuerdas la repetición? Sí, se da cuando, valga la redundancia, repito una idea que ya desarrollé antes. Si se repite de manera innecesaria una idea, entonces el texto no sería coherente. Bien, a ver si recuerdas, ¿en qué consiste la omisión de información? Me parece que se da cuando hay un vacío de datos necesarios para entender el tema. En ese caso, el texto podría ser incoherente. La tercera y última propiedad es la cohesión. Esta se evidencia en el uso de marcadores del discurso. Se usan adecuadamente los marcadores del discurso cuando las ideas se relacionan de manera pertinente mediante estos. Por ejemplo, se escribe en primer lugar y luego en segundo lugar, cuando se está detallando una secuencia de hechos. O también, sin embargo, cuando se va a unir 2 ideas con significados opuestos. Ya lo vimos el programa pasado, y todas y todos en casa deben tenerlo en sus anotaciones. Así es. Entonces ha llegado el momento de revisar el borrador, parte por parte. Empezamos con el principio del artículo, la entrada. Profesora, ¿por qué ha resaltado esas partes en rojo? Son repeticiones. Esto suele ocurrir, no te preocupes. Mira las oraciones. El Perú es un país en el que existe una gran diversidad cultural. Se ha pensado que la diversidad cultural no es positiva. Por ello es que algunas manifestaciones culturales son discriminadas. Diversidad cultural se está repitiendo, ¿lo ves? ¿Verdad? ¿Cómo evito esa repetición si me quiero referir otra vez a la diversidad cultural? Fácil. Hay que reemplazarla por otro elemento. Por ejemplo, quedaría mejor si coloco esta o esta realidad. Me gusta esta realidad, porque la diversidad cultural es una realidad. Suena fuerte y va a impresionar al lector. Seguimos con la segunda parte de la escritura del artículo, la información. Ahí seguro no hay nada que corregir. Profe, ha marcado varias partes de rojo. Sí, pero no te preocupes que lo solucionamos juntos. ¿Te das cuenta de que las 2 primeras oraciones se refieren a lo mismo, a que es importante conocer qué es la diversidad cultural? A ver, estas dicen: es importante por eso entender muy bien a qué se refiere la diversidad cultural. Es muy necesario que sepamos
qué es la diversidad cultural. Es verdad, en ese caso, ¿nos quedamos con una sola oración o idea? Tú lo has dicho. ¿Y qué sucede en creo que la diversidad es una condición buena, no mala como se la viene tomando hoy en día? ¿Recuerdas que hablamos del registro formal en escritura? No podemos utilizar creo en un texto formal, ya que pertenece al lenguaje coloquial. Ah, ya sé a qué se refiere. Entonces quedaría: la diversidad es una condición buena, no mala como se la viene tomando hoy en día. ¿Y qué sucede con las palabras buena y mala? Es verdad, se lee raro. Pensándolo mejor, las cambiaría por positiva y negativa. Es más formal. Tomando también se lee raro, ¿no, profesora? Exacto. Recuerda que debemos adecuar nuestro lenguaje al nivel formal. ¿Qué otra palabra se te ocurre para tomando? Algo así como asumir puede ser. Quedaría: sostiene también que la diversidad es una condición positiva, no negativa como se asume hoy en día. Mucho mejor. Miremos cómo ha quedado esta parte con las observaciones resueltas. Me gusta cómo va quedando. Sigamos con la tercera parte, el desarrollo, que estamos con Viada. Sí, esta parte es el tronco del artículo de opinión, pues en ella expones tus ideas en torno a por qué debemos respetar la diversidad cultural de nuestro país. ¿Cuántas ideas constituyen tu desarrollo? Expongo dos ideas. Una es que la diversidad cultural es positiva, porque se origina un enriquecimiento entre culturas. Y la otra es que existe un enriquecimiento a nivel personal, con la adopción de ciertos valores. Ahí va. Profe, ha puesto unos asteriscos al inicio de algunas oraciones. ¿Qué significan? Para que tu párrafo sea más claro, te sugiero incluir algunos marcadores del discurso. Ah, puede que se entienda mejor si anteponemos a esa idea el conector por un lado. O sea, por un lado, la diversidad cultural es positiva, porque se da un mutuo enriquecimiento entre distintas culturas, ¿no? O podría ser el conector como primer punto. Sí, es cuestión de que elijas. Y después de ello, estás presentando un ejemplo, ¿no? Donde está el segundo asterisco. Sí, ahí podría utilizar el conector, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué conector utilizarías en la presentación de tu segunda idea, donde está el tercer asterisco? A ver, el conector que presentó mi primera idea fue por un lado. Para mi segunda idea podría utilizar por otro lado, ¿no? Correcto. ¿Cómo quedaría? Uf, mucho mejor. Profesora, ya estoy para escribir en cualquier periódico del país. ¿Cómo ven mi borrador en casa? Seguro nos están siguiendo atentas y atentos. Seguimos con la cuarta y última parte de la escritura del artículo, la conclusión. Profesora, aquí veo un solo asterisco. Mira, observemos detenidamente la oración. La diversidad cultural es una realidad positiva, pues como ya vimos, fomenta un enriquecimiento a nivel social y a nivel personal con el aprendizaje de valores. Estamos incluyendo información en el beneficio que ofrece a nivel personal, en otras palabras, el aprendizaje de valores, pero ¿y a nivel social no ponemos nada? ¡Ah! Hay un vacío de información. Así ya la hayas puesto en tu desarrollo, debes cerrar la idea igualmente en la conclusión. A ver si lo arreglo. ¿Cómo se vería? Ahora hay coherencia. Te felicito. Veamos la versión final de tu artículo. Gracias por su apoyo, profesora. Tengo mucha expectativa con mi primer artículo de opinión sobre la importancia de valorar nuestra diversidad cultural. Espero no solo llegue a mis vecinos y sus hijas e hijos adolescentes, sino a muchas personas y que mis palabras logren concientizar sobre la importancia de construir vínculos entre las diversas culturas de nuestro Perú. Me alegro mucho por ti. Espero que en casa también hayan aprendido a corregir y a escribir el artículo de opinión. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien, aplicando siempre las propiedades textuales, la adecuación,
la coherencia y la cohesión. Pero no se nos escape, profesora, que la necesitamos para resolver algunas dudas. Hola, soy Azumi y vengo de la región Pasco. ¿Qué pasa si un lector no entiende mis ideas? En ese caso, tenemos el deber de absolver sus dudas e inquietudes. Como autoras o autores, somos los más indicados para hacerlo. Podemos presentar ejemplos más claros o situaciones más cercanas al lector. Hola, soy Richard, vengo de la región Junín. ¿Qué pasa si un lector refuta mis ideas? Si esto ocurriese, lo mejor que podemos hacer es cuestionar esta respuesta de manera asertiva y coherente, es decir, con respeto y con los fundamentos que sostienen nuestras ideas. Las ideas de todos, aún así, no estemos de acuerdo, deben de respetarse, siempre y cuando no inciten a la violencia o presenten cualquier tipo de discriminación. Gracias por todo, profesora. Me despido y espero volver a verlas y verlos pronto. ¡Nos vemos! Muy bien, hoy hemos culminado la etapa Nos relacionamos desde nuestra diversidad. Lo que debemos hacer ahora es difundir la versión final de nuestro artículo de opinión. Nos despedimos dejándoles un reto que pueden cumplir con el apoyo de sus familias. Revisen nuevamente sus borradores y terminen de elaborar sus versiones finales sobre la diversidad cultural. Luego, editen y difundan el texto entre sus familiares y amigos.